Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia Universal vamos a hablar de los bárbaros. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar cuáles fueron las causas para la caída del Imperio Romano Occidental. Puedan conocer también las causas para la expansión de los bárbaros hacia el Imperio Romano Occidental. Bueno, la palabra bárbaro eh, fue creada por los griegos, ¿sí? La palabra bárbaro fue creado por los griegos para designar a los pueblos de idioma diferente al suyo, ¿sí? Ya que según ellos, estas lenguas eran incomprensibles y solamente lo único que podían escuchar al oído de ellos, lo único que podían entender de ellos, era la palabra barbar. De ahí viene el nombre de bárbaros, ¿sí? Muy bien. Pero fueron los romanos, ¿ya? Son los romanos los que van a hacer popular esta palabra de bárbaros, ¿sí? Son los romanos los que van a considerar, pues, a estos pueblos como inferiores y no civilizados. Y por eso es que hoy en día la palabra bárbaro tiene una connotación negativa, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿y quiénes son los bárbaros? Los bárbaros son aquellos pueblos, ¿ya? Que vivían fuera de las fronteras del Imperio Romano Occidental, ¿sí? Como podemos ver en este mapa, ¿ya? Acá vemos al Imperio Romano en su máxima expansión territorial, el máximo imperio esclavista de la historia de la humanidad. Acá podemos ver su mapa en su máxima expansión territorial. Bueno, entonces los bárbaros son aquellos tribus, aquellos pueblos que vivían fuera de estas fronteras, generalmente de acá, del norte de la parte central y norte de la parte central y norte de Europa, ¿sí? De ahí venían los bárbaros generalmente, ¿sí? Muy bien. Estas fronteras del Imperio Romano, recuerda, se llamaban limes. Ahora, vamos a hablar de algunas características de estos pueblos bárbaros, ¿sí? Socialmente estaban organizados en tribus llamadas cipes, ¿sí? Eran grupos humanos que tenían lazos sanguíneos, o sea, eran familiares, familias, y también vínculos culturales, o sea, que compartían costumbres, tradiciones, lengua, creencias, religión, no dioses, ¿ok? Generalmente los pueblos bárbaros practicaban actividades agropecuarias, es decir, se dedicaban a la agricultura, ¿sí? Por ejemplo, sembraban trigo, cebada, avena, y también se dedicaban a la ganadería, ¿sí? Pecuario significa ganadería. Domesticaban, por ejemplo, el ganado equino, caballo, caprino, el ganado ovino, etcétera, ¿sí? Aunque algunos de estos pueblos aún practicaban actividades de la comunidad primitiva, como por ejemplo la caza y la recolección de frutos, ¿sí? Algunos, todavía no todos, ¿ok? Muy bien. Utilizaban armas como por ejemplo el hacha, ¿sí? El mazo, arcos, flechas, espadas, también escudos, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Entonces, lo que ellos usaban era principalmente el hacha, el mazo, los martillos, ya, escudos también, ¿ok? Espadas, ¿sí? Muy bien. Fueron politeístas, eso quiere decir que ellos creyeron pues en varios dioses, pero tenían dos dioses principales, sobre todo en el norte de Europa, los pueblos nórdicos tenían dos dioses principales, Odín y Thor, ¿sí? El dios Odín, que es el que podemos ver representado en esta imagen. El dios Odín, también llamado Wotan, ¿ya? Era el dios supremo, el dios ordenador del mundo, ¿sí? El dios de la guerra también, pero a la vez también era el dios de la sabiduría. Se le representaba tuerto, ¿sí? Se le representaba tuerto. El otro ojo, según el mito, ya lo perdió pues a modo de ofrenda después de haber bebido de las aguas de Mimir, ¿sí? Cuyas aguas otorgaban pues la sabiduría.
también se le representaba con cuervos en cada hombro, ¿no? Uno de ellos representaba el pensamiento y el otro representaba la memoria. Sí, recuerda que él es el dios de la sabiduría, ¿ya? Muy bien, chicos. Él es el dios Odín. Por otro lado, también tenemos al dios Thor, muy conocido, ¿no? El dios Thor es el dios de la fuerza, como podemos ver ahí, es el dios trueno, ¿ya? Una gran cantidad de mitos lo describen a él abriéndose paso con su martillo entre grupos de gigantes, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Entonces, ese es el dios Thor. Eh, recuerda que van a ser los bárbaros los que van a ocasionar la decadencia, el fin del Imperio Romano Occidental, porque estos pueblos bárbaros van a migrar desde sus pueblos originarios, desde su lugar de origen, ya van a migrar hacia el sur y van a invadir las fronteras, van a lograr cruzar las fronteras luego de muchos años, por qué no decir los siglos, y muchas guerras o luchas contra los militares romanos, contra las legiones romanas, ¿sí? Pero van a lograr finalmente invadir y terminar con el Imperio Romano Occidental. Recuerda que Roma se divide en dos imperios. Cuando ya Roma estaba en crisis, se dividió en dos, ¿sí? El Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriental. El que van a invadir los bárbaros es el occidental, ¿sí? El Imperio Romano Occidental es el que va a ser invadido por los bárbaros. El oriental todavía va a vivir o va a existir por casi 1000 años más, hasta la toma de Constantinopla en 1453. Bueno, ahora vamos a estudiar las causas para la caída del Imperio Romano Occidental, es decir, cómo es que este gran imperio, el máximo imperio esclavista de la historia, cae y llega a su fin. ¿Cuáles son esas causas? Bueno, entre las principales tenemos, por ejemplo, ¿sí? Eh, la derrocha fiscal de los emperadores. ¿Sí? ¿Qué significa la derrocha fiscal de los emperadores? Que los emperadores romanos como Nerón, Calígula y otros que vienen después van a malgastar mucho el dinero del Estado, ¿sí? Lo malgastan, por ejemplo, en bebidas, en lujos, en joyas, en mujeres, etcétera, ¿no? Muy bien. También hay una reducción del presupuesto militar. ¿Ya? O sea, menos gasto por parte del Estado para los militares. ¿Eso qué ocasionó? El destinar menos cantidad de dinero para los militares, eso ocasionó pues una reducción del número de tropas, ¿ya? Para una población que cada vez aumentaba en número, ¿sí? La población romana aumentaba y aumentaba, y no solamente la población, sino también aumentaban las rebeliones, sobre todo las rebeliones de esclavos. Y las rebeliones de esclavos eran aplastadas precisamente por los militares. Pero ahora las legiones romanas habían disminuido, ya que se había destinado menos gasto para ellas, ¿ya? Y también para sus armas, ¿ya? Producto de que se estaba gastando mucho el dinero, ¿sí? Esto también generó a la vez un debilitamiento de las fronteras que hizo posible que los bárbaros ingresen con mayor facilidad, ¿ya? También ocasionó una escasez de obreros, perdón, una escasez de esclavos, ya que si no hay guerras, no hay prisioneros, y los esclavos eran generalmente prisioneros de guerra. También generó mayor cantidad de esclavos, ya que no había quien reprima estas rebeliones. También ocasionó un aumento de impuestos a la población por parte de los emperadores. Los emperadores aumentaron los impuestos a la población, incluso a los patricios, a los dueños de esclavos. Entonces, estos patricios, dueños de esclavos, ¿sí? Para que no les cobren impuestos, porque estaban cobrando impuestos también por la tenencia de esclavos, entonces lo que hacen los patricios es liberar a los esclavos, ¿sí? Darles la libertad y para que trabajen en las tierras de estos patricios. Entonces estos esclavos son libres,
pero seguían trabajando en las tierras del patricio, esta vez como siervos, ¿ya? A eso recuerda, se le conoce con el nombre del sistema del colonato, ¿sí? Y la gota que va a derramar el vaso para la caída del Imperio Romano Occidental son las invasiones de los pueblos bárbaros. Ahora, ¿cuáles son las causas para la invasión de los bárbaros a Roma? ¿Por qué los bárbaros, pueblos externos fuera de Roma, invaden este imperio? ¿Sí? Bueno, la razón principal, la causa principal, es el aumento demográfico. ¿Esto qué significa? Un incremento poblacional de estas tribus bárbaras, ¿ya? Y si aumenta la población, también aumentan las necesidades, aumenta el hambre, y por lo tanto necesitaban, ¿qué buscaban estos pueblos bárbaros? Buscaban tierras fértiles, y estas tierras fértiles estaban acá, pues, en Roma, ¿sí? También había una crisis climática en el siglo IV, en los años 1300, en Europa, en la Europa central y norte, ¿sí? Lo que va a obligar, pues, a los bárbaros a invadir con más, pues, a tener más necesidades, ¿no? Y a invadir, pues, Roma, ¿sí? Muy bien, otra causa es la expansión de los hunos. Los hunos son tribus bárbaras también del Asia, tribus sanguinarias, ¿ya? Que presionaban a los pueblos de acá del norte y centro de Europa, ¿sí? Ya habían invadido muchos de estos pueblos, muchas de estas tierras, y debido a esta presión militar que ejercían los hunos, entonces los pueblos bárbaros del norte de Europa se vieron forzados a ingresar también a territorio romano huyendo de los hunos, ¿sí? Huyendo de los hunos. Bueno, el origen de los bárbaros. Según su procedencia geográfica y características culturales, podemos dividir a los bárbaros en dos grupos. Por un lado, los bárbaros indoeuropeos y por el otro, los bárbaros tártaro-mongoles. Los bárbaros indoeuropeos son los que vienen del norte de Roma, ¿sí? Por ejemplo, los visigodos, los francos, anglos, sajones, vándalos, ostrogodos, lombardos. Los tártaros mongoles, en cambio, provienen de la parte central y oriental del continente asiático. Vienen del Asia. Los más conocidos, o el grupo más conocido de los tártaro-mongoles, son los hunos. ¿Sí? También tenemos acá a los alanos y a los jazares. Bien, chicos, espero me hayan entendido esta clase. Muchas gracias.